usted y yo miremos una de las historias más impactantes que tienen que ver con el liderazgo. Y voy a ser intencional, dije esta mañana, porque usted está en esa posición, en una posición de liderazgo. Ayer, mientras compartíamos una palabra en Querétaro, de regreso, venía hablando con uno de nuestros hijos ministeriales y veníamos compartiendo con ellos sobre la necesidad que tenemos de poder trabajar, apóstol Porfirio, una tarea que se tiene que hacer es trabajar de manera directa con los pastores. Sabe que yo siento en mi espíritu, y lo digo con mucho respeto, que para nosotros es fácil diseñar un retiro, un encuentro para la gente, pero los pastores también necesitan encuentros. Los pastores también necesitan retiros, porque la gente más herida dentro de la iglesia a veces son los pastores. Y usted lo sabe, la mayoría de nosotros predicamos cuando estamos rotos por dentro. La mayoría de nosotros queremos sanar gente mientras estamos sangrando. Y nosotros necesitamos confrontarnos con una verdad que nos vuelva a reconectar con lo que hemos perdido. Y yo quiero que usted lea conmigo lo que dice el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, versículos 1 al 7. Quiero que por favor abra su espíritu y reciba lo que el Señor quiere hablarnos. Dice la Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 7. Luego, estamos bien, ¿verdad? Segundo libro de Samuel 4, 1. Dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. Y dice que fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores, es decir, eran delincuentes. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijo de Rimón de Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Aquí aparece un interludio, dice aquí, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, hijo de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora volvemos a la historia inicial. Versículo 5 dice, los hijos pues de Rimón, de los que viene hablando arriba, dice la Biblia, Beerotita, Recab y Baana fueron, escuche, y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba ¿qué? Durmiendo o haciendo ¿qué? La siesta en su cámara, es decir, en su habitación. Y dice el texto bíblico, y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero ¿qué pasó con ella? ¿Quién se durmió? La portera. ¿Quién se durmió? La que cuidaba la entrada. Escuche, se durmió la portera porque el rey estaba dormido. ¿Está entendiendo? Ojo, porque se duerme el que está abajo, porque primero se duerme el que está arriba. Lea su Biblia, ahí está. Sigue diciendo el texto bíblico algo más impactante. Dice la Biblia, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana su hermano se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cuarto, en su habitación, en su cámara. ¿Y qué hicieron? Y lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza, le cortaron su autoridad. Y dice la Biblia, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Araba. Levante por favor su mano derecha y repita conmigo, en esta hora, diga, yo estoy listo para recibir la revelación de la palabra de Dios. Diga, esta palabra me hablará
me confrontará y transformará mi vida para siempre. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Muy bien, qué honor poderles predicar, pastores. No hay mucho que decir de mí, solo hablamos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, hoy quiero hablarles un mensaje que quiero improntar en su espíritu, y es la palabra que he titulado No mueras dormido. Dile que tienes al lado, no mueras dormido. No mueras dormido. Y esta palabra que voy a improntar no es una palabra para cualquier tipo de cristianos. Esta es una palabra para los que tienen responsabilidad espiritual. Porque cuando un hombre común se duerme, solo él queda expuesto. Pero cuando un pastor se duerme, una casa completa queda expuesta. Cuando un pastor se duerme, una iglesia completa queda vulnerable. Cuando un pastor se duerme, una generación queda sin cobertura. Cuando un pastor se duerme, un rebaño queda sin vigilancia. Cuando un pastor se duerme, un ministerio queda a punto de morir. Por eso es que Satanás sabe que si hiere al pastor, las ovejas se dispersan. Siempre hablamos de sanar y levantar a la gente, pero ¿cuándo vamos a sanar y a levantar a los pastores? Porque el problema no es solo que el pastor se duerma, el problema es que el enemigo sabe cuándo está dormido. Lo voy a repetir. El problema no es cuando el pastor se duerme, ese no es el problema. El problema es que Satanás sabe cuándo un pastor está dormido. La Biblia nos enseña que Isboset era rey, pero no era el escogido. Ojo con esto, porque Isboset era rey, se hizo rey, pero no era el escogido. En otras palabras, Isboset tenía título, pero no tenía respaldo. Perdóname, pero hay gente que tiene título, pero no tiene unción. Hay gente que tiene posición, pero no tiene unción vigente. Isboset dirigía una nación, pero no tenía la presencia de Dios en su vida. Y hay pastores que no tienen la presencia de Dios en su vida. Y yo vengo a decirles en el nombre del Señor que Dios va a levantar en Guanajuato pastores que cargan la presencia de Dios. Alguien tiene que aplaudir esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque con todo respeto lo voy a decir, pero no todo el que ocupa una plataforma tiene el respaldo de Dios. La historia de Isboset nos revela que hay muertes que no ocurren en el campo de batalla, sino en la comodidad de una cama. Fueron los amigos. ¿Dónde fue que murió Isboset? En una cama. Porque hay derrotas que no vienen por falta de fuerza, sino por falta de vigilancia. ¿Aló? ¿Quiénes entraron? Entraron gente con una intención de matar al rey. ¿Pero por qué entraron? Porque la portera se durmió y el rey se durmió. Y el enemigo está matando ministros porque están dormidos. ¿Usted cree que los pastores no se duermen? Lea su Biblia, por favor, conmigo, en el libro de Nahum, capítulo 3, versículo 18. Y miremos si los pastores no se duermen. Dice la Biblia, Nahum, capítulo 3, versículo 18. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Nahum, Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 18. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, mire cómo empieza diciendo ese texto. ¿Durmieron quiénes? Léalo. ¿Durmieron quiénes? Tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se desparramó por los montes y no hay quien lo juzgue. Señores, una de las peores tragedias no es cuando el enemigo nos ataca desde afuera, sino cuando los que debían vigilar se quedan dormidos. ¿Quiénes se durmieron? Los pastores. Aló. Ni un amén. Yo sé que está procesando. Porque la mayoría de nosotros pensamos que la iglesia es la que está dormida. No, pero la iglesia se duerme porque el que la dirige se durmió primero. Ahí está. Lea su Biblia. Dijo que iba a venir. Esto nos viene hablando de Nínive, los que conocen la historia del libro de Nahum. Y el problema de Nínive
no comenzó en los muros, comenzó en los pastores. Porque mientras los líderes dormían, el pueblo se dispersó. Mientras los guardianes descansaban, el enemigo avanzó. Mientras los centinelas bajaban la guardia, la destrucción se acercaba de manera silenciosa. Porque un pastor dormido produce ovejas dispersas. Un altar dormido produce una generación vulnerable. Señores, una iglesia nunca caerá primero por falta de talento, sino por falta de vigilancia espiritual. Por eso cae en la iglesia. Ahora, pastor, ¿por qué usted tiene autoridad para decir esto? Porque tengo 30 años predicando este evangelio. Usted me ve de 18, pero tengo 43. Toda la vida estuve en la iglesia. Crecí en la iglesia. Conozco cómo funciona la iglesia. He levantado iglesias. He fundado ministerios. Entonces te puedo hablar con autoridad. No algo que leí, no algo que conozco. Es algo que he experimentado a lo largo de los años. Hay un sueño físico que te restaura, pero hay un sueño espiritual que te destruye. Fueron los amenes. Y hay pastores que están dormidos. Pierden la sensibilidad espiritual porque el sueño espiritual te hace perder la sensibilidad espiritual. ¿Qué declaró Nahum? ¿Durmieron quiénes? Tus pastores. Esto no habla de cansancio espiritual, esto habla de una condición espiritual. No está hablando de un cansancio físico, está hablando de un adormecimiento espiritual, porque hay un pastor, hay una pastora que pueden seguir predicando y estar dormidos espiritualmente. ¿Aló? Hay pastores que pueden seguir ocupando una plataforma mientras su espíritu está desconectado de la voz de Dios. Usted lo sabe. ¿Cómo se duerme un pastor apóstol cuando deja de buscar a Dios en secreto? Porque hay pastores que predican sin haber orado. No me vengan a echar cuentos. Que muchos a veces hemos ministrado no con la autoridad del Espíritu, sino con la habilidad que hemos aprendido a lo largo de los años. Hay gente que sabe preparar un mensaje. Lo que no sabe es descargar el mensaje del corazón de Dios. A los pastores. Están como calladitos ustedes. ¿Cómo se duerme un pastor? Cuando la rutina reemplaza la presencia. Hay pastores que se volvieron rutinarios, pero carecen de la presencia. Como un pastor se duerme cuando administra, escuche lo que le voy a enseñar, cuando un pastor administra más de lo que intercede por el pueblo. El pastor está dormido. ¿Sabe cuándo un pastor se duerme? Cuando perdió las lágrimas por las almas. ¿Sabe cuándo un pastor se duerme? Cuando se acostumbró al pecado sin corregirlo. Ahí está dormido. ¿Sabes cuándo un pastor se duerme? Cuando ya no escucha las advertencias del Espíritu Santo. Sansón se durmió en las piernas de Dalila y perdió su fuerza. Sansón no perdió la unción de un día para otro, la perdió progresivamente mientras bajaba su guardia espiritual. Hay ministros apóstoles que aún tienen micrófono, pero ya no tienen aceite. ¿Aló? Hay pastores que mantienen actividades, pero perdieron el fuego. Hay pastores que conservan estructura, pero perdieron la sensibilidad espiritual. Y el peligro, apóstol, del sueño espiritual es que uno puede dormirse sin darse cuenta. ¿Aló? Cuando el pastor se duerme, el pueblo se dispersa, dice la Biblia. Dice la Escritura, tu pueblo se derramó por los montes. Es decir, que el desorden del pueblo fue la consecuencia del sueño del pastor. Se fueron los amigos. Aquí o se me fueron. Déjenme confrontar. No todo el que se va de su iglesia es rebelde. No, hay gente que se va de la iglesia porque usted lo descuidó. Hay gente que se va de la iglesia porque usted no los atendió. Hay gente que se va de la iglesia porque usted no los ministró. Hay gente que se va de la iglesia porque usted no les dedicó tiempo, porque usted estaba
pueblo se va para el monte, porque el pastor se durmió. Cuando el liderazgo espiritual pierde la dirección, las ovejas se enfrían. Cuando el que tiene que cuidar un rebaño, cuando el que no se puede dormir se duerme, la familia se fractura, la doctrina se contamina, la oración desaparece, el pecado se normaliza y el enemigo encuentra acceso. ¿Dónde empezó esto? Con el sueño de los pastores. Dígale que tiene al lado, menos mal que aquí no hay ninguno de esos. Pero díganlo así sea por fe, pero diga algo. ¿Estamos bien, pastores? Sí. Escúcheme, el pastor fue llamado a vigilar. El libro de Ezequiel habla del centinela que debe advertir al pueblo. Y el pastor no solo fue llamado a predicar, el pastor fue llamado a vigilar. Se fueron los amenes. Porque cuando tú vigilas, tú disiernes. Cuando tú vigilas, tú proteges. Cuando tú vigilas, tú cubres. Cuando tú vigilas, tú intercedes. Cuando tú vigilas, la atmósfera de tu casa espiritual se mantiene bajo la gloria de Dios. Pero permítame confrontarte con esto, pastor. Cuando tú te duermes, los lobos entran. Cuando tú te duermes, espíritus extraños empiezan a operar. Cuando tú te duermes, divisiones nacen. Cuando tú te duermes, la cobertura espiritual se debilita. Y escúchame lo que te voy a enseñar. El enemigo no siempre necesita destruir la iglesia. A veces solo necesita dormir al que la cuida. Eso es lo único que necesita. Aquí se me fue. ¿Vamos bien? ¿Sigo o termino? Es que necesito confrontar tu corazón. Porque yo no puedo decirte que sigas bien cuando tú sabes que no estás bien. Hay cosas en tu vida que tienen que cambiar. Hay cosas en mi vida que tienen que cambiar. Esto no es cualquier tarea. Esto es un llamamiento santo. Este no es cualquier clase de actividad la que nosotros estamos ejecutando. Aquí estamos hablando de las almas del Señor. Si usted, perdone la expresión colombiana, si usted se revienta una iglesia, se revienta una familia, se revienta la gente. Entonces tiene que tomar con seriedad este llamado santo que el Señor nos dice. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escúcheme muy bien, porque volviendo a la historia de Isboset, que ya leímos, nos vamos a dar cuenta de algo impresionante. ¿Saben algo, pastora Inés? Isboset no murió peleando, murió durmiendo. Voy a repetirlo. Isboset no murió peleando, murió durmiendo. Y esto es lo que hace realmente peligrosa esta historia. Porque Isboset no fue derrotado por un ejército, fue destruido por dos hombres cercanos mientras él dormía. Porque quienes lo matan es gente que trabajaba para él. Aquí se me fue. Y tú tienes que entender esto, mi amado pastor, mi amada profeta, mi amado líder. El enemigo no siempre te ataca cuando eres débil, sino te ataca cuando estás distraído. El enemigo no siempre espera que estés débil. El enemigo te ataca cuando tú te distraes. Porque hay una tragedia que no ha servido. Hay una tragedia donde no hay gritos, apóstol. Hay una tragedia donde no hay lucha. Hay una tragedia donde no hay resistencia, pero te mata. Y es la tragedia de los que se van apagando en silencio. Porque nadie habla de esto. Porque no hacemos una reunión para abrir el corazón. ¿Y por qué no abrimos el corazón? Porque necesitamos cuidar la apariencia. Porque necesitamos mantener la imagen de pastor que tenemos. Porque aquí nadie va a abrir el corazón para decir que tiene batallas con la pornografía. Porque aquí nadie va a abrir su corazón y decir, ¿sabes qué? Mi matrimonio se me está cayendo a pedazos. Porque aquí hay pastores que van a decir, ¿sabes qué? Yo le dedico más tiempo a las ovejas que a mis hijos. Porque todos necesitamos cuidar la imagen. Y José creía que todo estaba bien, pero habían dos siervos suyos que habían planeado quitarle la vida. Se fueron los amenes. Porque la peor tragedia es esa. La peor tragedia es cuando uno se va apagando en silencio. ¿Sabe qué me mostró el Espíritu Santo? Y lo digo con total autoridad. Hay pastores que no están cayendo.
solo se están quedando dormidos. Porque hay pastores que se cuidan de no ver pornografía. Hay pastores que se cuidan de no acostarse con una mujer que no es la suya. Hay pastoras que se cuidan de no andar mintiendo ni no andar chismeando, pero descuidan otras áreas importantes de su vida. Hay pastores que no leen la Biblia como deberían leerla. Hay pastores que no oran como deberían orar. Hay pastores que no dedican tiempo a su familia como deberían dedicarlo. Y entonces son pastores que no están débiles, pero se están adormeciendo espiritualmente. ¿Aló? Porque hay pastores que no están cayendo, solo se están quedando ¿qué? Dormidos. Y el problema del que se duerme no es que descansa. El problema del que se duerme es que pierde el control de lo que entra en su vida. Porque el tipo se durmió y entraron dos a matarlo y no se dio. Hay gente que no se da cuenta y se está muriendo. Aló, ya no escuchan la voz de Dios, su ministerio no prospera, su iglesia no avanza, la gente está rebelde, la visión no se ejecuta, la gente está cansada y creemos que todo está bien. No, nada está bien, te estás durmiendo y estás matando a la gente. ¿Estamos bien, pastores? Sí. Dígame amén, dígame ayayay o dígame algo. Ayayay. Isboset, usted conoce la historia. Isboset era uno de los hijos de Saúl. Según la Biblia, estaba reinando por 2 años en una temporada de transición, mientras David ya había sido ungido por Dios. Y esto es clave, mis amados, porque Isboset estaba sentado en un trono que Dios ya había rechazado. Lee tu Biblia. Porque Isboset empieza a gobernar cuando Saúl se duerme. Pero ¿quién es el rey ungido? David. Y aprovecha la guerra para montarse en el trono. Pero ¿en qué trono se monta? En el trono que Dios había dicho, no reinarás. ¿Qué es lo que necesito improntarte en el corazón? Lo que necesito que tú entiendas es que cuando tú te aferras a lo que ya Dios desechó, te expones a ataques que no puedes resistir. Te guste o lo quieras aceptar o no, pero hay una visión que Dios rechaza. Hay un estilo de vida que Dios rechaza. Hay una forma de hacer iglesia que Dios rechaza. Hay un trato hacia las ovejas que Dios rechaza. Y si tú insistes en seguir por esa ruta, tendrás una muerte segura. Porque lo único que funciona es lo que está conforme al diseño del reino. Nada más. Números no son éxitos. Pero yo conozco al apóstol fulano, pero yo conozco a Jusano. Ay, pastor, usted viera un montón de gente. Ay, pastor, usted viera lo que él hace. Yo también lo voy a hacer. Números no son éxitos. Yo no le estoy diciendo que no busque números. Le estoy diciendo que su ministerio no es exitoso por la cantidad de gente que tiene. Porque una cosa es tener una iglesia grande y otra cosa es tener una iglesia fuerte. Amén. Son dos cosas diferentes. Si tú me vas a hablar de números, más gente va a Disney World y Mickey no ora. ¿Vamos bien? Se lo digo a uno de mis hijos. Dios es tan bueno que nos quitó el peso del crecimiento de la iglesia. Porque Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Usted tiene que estar agradecido con Dios por eso, porque Dios le quitó el peso del crecimiento. Usted lo que tiene que hacer es cuidar a la gente que Dios le envía. Alguien diga amén a eso. Pastoreos, cuídelos, guíelos, pero del crecimiento se encarga Dios. Pastor, eso quiere decir que no puede hacer estrategia. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero todo lo que usted quiera hacer tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Lo que Él le pide, hágalo. Pero usted sabe que hay una visión que Dios rechaza. Usted y yo nos hemos sentado a evaluar ministerios que usted dice, pero esto no está correcto. Hay cosas que Dios no acepta, aunque aparentemente haya éxito. ¿Aló? Por eso tenemos que levantar una generación de pastores
donde no debía quedarse. Y abusó de su autoridad como rey, porque hay pastores que abusan de su posición. Y como era rey, le dijo a Joab: ve y pelea con todos los hombres de guerra, vete a pelear. ¿Sabes qué hizo David? Mandó a que otro peleara su batalla. Y ahí tenemos un problema cuando hay pastores que esperan que las ovejas peleen sus batallas. Porque hay gente que no tiene que cuidar a otra gente, hay gente que la tiene que cuidar tú. Hay un discipulado que no lo puede dar otro, hay un discipulado que lo tienes que hacer tú, porque el que discipula a la iglesia es el pastor. Aquí os se me acuerda. ¿Es así? ¿Y qué hace David? Le dice a Joab: toma los hombres de guerra, vete a la guerra y pelea mi batalla. ¿Y dónde queda? En el lugar incorrecto. Queda en Jerusalén, donde no debía estar en la guerra. Pero no se queda en Jerusalén buscando a Dios. No se queda en Jerusalén adorando. ¿Sabes qué se queda haciendo? Durmiendo. En tu Biblia dice que se levantó ¿de dónde? De su lecho. Y cuando se levantó de su lecho, ya se había hecho tarde, pastor Luis. Dice la Biblia, sucedió un día al caer la tarde, cuando estás en el lugar incorrecto, las tinieblas te van a visitar. ¿Aló? Y dice la Biblia que se levantó de su lecho a la hora de la tarde. ¿Sabes qué pasaba a la hora de la tarde en Israel? Se ofrecía un sacrificio. Porque en el pueblo de Israel se ofrecían dos sacrificios, uno por la mañana y uno por la tarde. David no fue a la guerra. ¿Dónde debía estar? En el templo adorando a Dios. David no fue a la guerra. ¿Dónde debía estar? Orando por los que sí estaban peleando. Pero no, él se quedó durmiendo en su casa. El rey, el líder, el pastor de la nación. Las tinieblas lo visitaban. Lea su Biblia, ¿sabes qué más pasó? Dice que de pronto se levanta y empieza a pasearse. Mire la belleza. Empieza a pasearse. ¿Dónde se paseó? Sobre el terrado de la casa real. Lea su Biblia. ¿Qué es el terrado de la casa real? El terrado es una terraza que no tiene techo. En otras palabras, empezó a caminar en un lugar donde no había cobertura. Porque cuando tú estás en un lugar incorrecto, Dios no te cubre. ¿Y usted conoce la historia? Ahí vio a Betsabé bañándose desnuda, la deseó en su corazón y termina adulterando con ella. ¿Sabe dónde empezó su problema? Por quedarse dormida. Y el que tienes al lado, pegan un codazo, dile: despiértate. Amén. Señores, estar en el lugar equivocado te quita la cobertura correcta. Cuando estás en el lugar equivocado, empiezas a tener relaciones fuera de la voluntad de Dios. Se lo digo. Empieza a tomar decisiones sin dirección divina. Cuando usted está fuera de la cobertura de Dios, usted empieza a transitar caminos que Dios no respalda. Por eso escucha, pastora, profeta, apóstol o el título que tú tengas. Donde Dios no te envió, Dios no está obligado a protegerte. Entonces no digas: Dios me abandonó. No digas: ni tanto que era el Señor. No, tú fuiste donde Dios no te dijo. Hay situaciones que nosotros vivimos que no son ataques del diablo, son descuidos nuestros. ¿Aló? Porque no siempre la culpa es del diablo. ¿Estamos bien? Ahora, déjeme profundizar un poquito en el texto para ir concluyendo. Espero que esté siendo bendecido. Cuando usted lee el texto, usted empieza a notar cosas importantes. Usted empieza a notar que Isboset estaba en su casa, estaba en su cama, y Boset estaba en su reino, pero espiritualmente estaba fuera de tiempo. Espiritualmente estaba fuera de cobertura. Espiritualmente estaba fuera de la voluntad de Dios. Y aunque Isboset parecía rey, ya estaba desechado en lo espiritual.
Porque tú sabes que hay gente que está trabajando en el reino, pero Dios ya lo despidió. Dios mío. ¿Aló? Tú puedes tener, yo puedo tener posición externa y aún así estar muerto internamente. Y yo quiero establecer algunas verdades para trabajar con ustedes en los próximos minutos e ir cerrando este mensaje. Espero que Dios le esté hablando, porque a mí este mensaje lo soy yo para hablar. Lo primero que quiero improntar en tu espíritu es que el sueño espiritual es más peligroso que el ataque del enemigo. Eso es lo que digo. El sueño espiritual es más peligroso, es más letal que el ataque del enemigo. Porque cuando hablamos de sueño espiritual, ¿saben de qué estamos hablando? De adormecimiento ministerial. Adormecimiento ministerial, apóstol. Dice la Biblia en el versículo 5 del segundo libro de Samuel, capítulo 4, que Isboset estaba durmiendo. Pero ¿a qué horas dormía? Dice que dormía al mediodía. ¿Sí notó eso? Dice que dormía cuando estaba el mayor calor del día. ¿Dormía a qué horas? Al mediodía. Es decir, no era de noche. No era tiempo de descanso profundo. En otras palabras, él tenía un sueño fuera de tiempo. Perdóneme, pero hay pastores que están fuera de tiempo. Hay pastores dormidos en su propósito. Hay pastores dormidos en su llamado. Hay pastores dormidos en su discernimiento. Hay pastores dormidos en la visión que Dios les entregó. El problema no es que el enemigo esté despierto, el problema es que los pastores están dormidos. Ese es el problema. Apóstol, Isboset dormía en su casa al mediodía. ¿Sabes qué es esto? No era descanso físico, era desconexión espiritual. Porque hay muchos pastores que están desconectados de Dios. Hay muchos ministros que están dormidos espiritualmente. ¿Cómo se manifiesta el sueño en la vida de un pastor? ¿Cómo se manifiesta el sueño en la vida de un ministro del Señor? Bueno, de varias formas. Una de ellas es que predica sin fuego, solo con estructura. Porque hay pastores que no pueden predicar de otra forma. Porque hay pastores que controlan el mensaje, no le dan libertad al Espíritu Santo. Porque hay pastores que solo dicen lo que leyeron, no lo que el Espíritu improntó en ellos. No hay estructura, no hay fuego, no hay pasión. Y yo no estoy hablando de predicar gritando, de predicar con fuerza, estoy hablando de predicar con pasión. De que tu mensaje toque el corazón de la gente, que tu mensaje cautive al oyente. Hay gente que empieza a mostrar cómo espiritualmente se están durmiendo, siendo pastores, cuando empiezan a dirigir la iglesia sin discernimiento. Y el que nunca puede perder el discernimiento en la iglesia es el pastor. Mira, pastor. Y tener discernimiento de espíritu no es identificar quién está endemoniado. Porque hay gente que piensa que son buenos discerniendo al que está endemoniado. No tienes que aprender a discernir cuándo es el tiempo para hacer lo que Dios te habló. Porque no todos los tiempos son buenos para ejecutar una misión. Tienes que discernir cuando tu pueblo está desgastado. Tienes que discernir cuando tu pueblo está cansado. ¿Sabes cuándo el liderazgo de una iglesia se cansa? Cuando tienes desorden en tu visión. Cuando empiezas procesos que no terminas. Cuando arrancas discipulados que no concluyes. Pégale un codazo al que tienes al lado y dile, Y no importa que usted me quiera pelear. No importa. Pero tengo que decirte la verdad. Porque tú fuiste llamado a levantar la iglesia del Señor. Tú sabes que un pastor está dormido cuando ora por rutina, pero no por hambre. Porque hay pastores que perdieron el hambre. Hay gente que sabe orar, pero no sabe buscar a Dios.
Dice el Salmo 25:14 que el Señor le revela su pacto a los que tienen comunión íntima con Él. Hay gente que dice que yo no sé qué hacer. Busca a Dios. Porque cuando buscas a Dios, Dios te da dirección. Pero si a mí tú me dices que Dios no te habla, entonces algo está mal en tu relación con Dios. Hermano, no lo maquille. No lo maquille. Que cuando una persona muere y la llevan al tanatólogo, la maquillan, la ponen bonita, le ponen vestido, pero está muerta. Entonces no maquille. Si su ministerio se está muriendo, corra a los pies de Jesús, que Él resucita lo que se murió. Antes que aplauda esa palabra, corra. ¿Por qué cree usted que Jairo corrió a buscar a Jesús? Yo entiendo que usted lee su Biblia, pero usted necesita la revelación del Espíritu Santo. Perdónenme que se lo diga, porque usted lee Marcos, usted lee Lucas, y ahí dice que la hija de Jairo se estaba muriendo. Lea Mateo, que fue un testigo ocular. Mateo dice que cuando Jairo llegó donde Jesús, ya su hija estaba muerta. Lea. Es decir, Jesús nunca fue a buscar a Jesús para que le sanara a la hija. Jesús siempre fue a buscar a Jesús para que se la resucitara. Lea el libro de Mateo. Recuerda que Lucas y Marcos no fueron testigos oculares. Mateo sí. ¿Estamos bien? Lucas y Marcos están hablando de lo que escucharon, lo que investigaron. Mateo plasma lo que vio. Y él dice que cuando Jairo buscó a Jesús, su hija ya había muerto. ¿Cuántos me dicen amén aquí? Porque cuando algo se murió, hay que correr donde Jesús. ¿Alguien aplaude el nombre de Jesús? Hay que correr donde Jesús. ¿Tú sabías que un pastor está dormido espiritualmente cuando se mueve por agenda, pero no por dirección? Y movernos por agendas es tan peligroso, porque ningún movimiento de un pastor puede estar fuera de propósito. Cuando te duermes, empiezas a tolerar lo que antes confrontabas. ¿No te das cuenta de la mutación que ha tenido la iglesia? Por eso dije, tengo 30 años de estar en la iglesia. He escuchado todos los movimientos. He escuchado el movimiento de los maestros, he escuchado el movimiento de los pastores, he escuchado el movimiento de los evangelistas, he escuchado el movimiento profético, he escuchado el movimiento apostólico, todos los movimientos los he visto. Porque la iglesia es de modas. La iglesia es de movimientos. Y creo profundamente en lo que dice la Escritura. Yo también creo en el peligro de trabajar sobre una moda que no se discierne. Es lo que tenemos hoy en la iglesia. Entonces la iglesia hoy no ataca lo que antes atacaba. La iglesia hoy no confronta lo que antes confrontaba. La iglesia antes creía en reprender al diablo. No, ya no se reprende al diablo porque tú sabes, no podemos orientar a la gente de la iglesia. Antes se hacía guerra espiritual, no, ya no se puede hacer guerra espiritual. Antes se ministraba sanidad a la gente, no, ya no se le puede ministrar sanidad interior a la gente porque la gente lo que tiene es un trauma, no necesita nada más, no, la gente necesita liberación. No tuerza la escritura. Peor aún, pastora, cuando la gente piensa que los únicos que necesitan, y ahí tomamos la bandera de los pastores, los únicos que necesitan la liberación es ese que está endemoniado. El que necesita la liberación es el hermanito nuevo que llegó a la iglesia. No, Jesús dijo que la liberación es el pan de los hijos. Aquí todo el mundo necesita liberación. El que tienes al lado, perdóneme, pero tenemos que romper estructuras. Me voy a meter, no voy a tocar doctrina, pero permítame tocar la teología. ¿Qué dice nuestra teología? Nuestra teología, usted lo ha predicado, yo lo he predicado, que ningún cristiano verdadero jamás puede estar endemoniado. Usted me va a decir que en su iglesia usted no ha liberado a cristianos endemoniados. Porque si usted es pastor, usted ha liberado un poco de cristianos que están enchuquizados. O me va a decir que no. Me va a decir que todos los que usted ministró, no, esos no tenían a Cristo. No, usted ha ministrado gente que tenía a Cristo y abrió puertas.
hemos discernido. Y predicamos un montón de cosas que defendemos sin que la Escritura lo diga. Espero que todavía me amen. Y la próxima vez que venga, otra vez me invita a predicar. Porque los veo raros. Pero escúchame bien, voy concluyendo. Un pastor dormido sigue predicando, pero dejó de oír a Dios. ¿Sabes cómo se llama esto, pastora Pati? Esto se llama espíritu de letargo. Para los que conocen la guerra espiritual, esto es un espíritu de letargo. Un espíritu de adormecimiento espiritual. Porque en la iglesia se infiltran estos espíritus. Antes lo creíamos, ahora es que no lo queremos creer. Antes los reprendíamos, no, ahora vivimos con ellos. Porque antes esto era pecado, no, ahora no. No, la iglesia no puede jamás negociar sus principios. La iglesia tiene que tener posturas claras. Es que fulano dijo que no importa lo que diga fulano de tal, yo tengo mis convicciones claras. Yo no fui llamado a agradar al mundo, yo fui llamado a agradar al que murió por mí en la cruz del Calvario. No juzgo, no cuestiono, no condeno, pero no negocio mis principios. ¿Ya? Porque necesitamos una iglesia que se levante como columna y baluarte de la verdad. Pero la iglesia no puede ser columna y baluarte de la verdad si negocia la verdad. ¿Estamos bien? Entonces, esto es un espíritu de letargo. Cuando el espíritu de letargo está, te adormece, no te deja ver, no te deja escuchar. ¿Sabe cómo la Biblia lo llama? Dice la Biblia que es un espíritu de estupor. Te arrulla, te adormece. ¿Y no ves? ¿A qué hora dormía en José? Al mediodía, mire eso. Pero es que José no dormía cuando había aire acondicionado. Dice que dormía al calor del día. ¿Pero quién duerme al calor del día? ¿Entiende lo que está diciendo el texto? Usted lo sabe, usted está en la noche y no puede dormir en calor. Usted se quita la ropa, usted se echa agua. Uno con calor no duerme, pero dice que en medio del calor estaba dormido. ¿Sabe de qué está hablando la Biblia? De que no estaba descansando físicamente, estaba desconectado espiritualmente. ¿Qué es el letargo espiritual? Es pérdida de hambre por Dios. Eso es letargo espiritual. A veces le decimos a la gente, no pierdas el primer amor por Dios. Pero señores, ¿sabes cuántos pastores han perdido el primer amor por Dios? ¿Tú sabes cuántos pastores le decimos a la gente, hay que orar, hermana, pero usted no ora? ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente, hay que ayunar, pero no ayunamos? ¿Qué es el letargo espiritual? Es insensibilidad al pecado. Es cuando empezamos a tolerar lo que no se debe tolerar. Es cuando empezamos a darnos ciertas licencias que no podemos darnos. Es cuando empezamos a ver lo que no tenemos que ver, empezamos a escuchar lo que no tenemos que escuchar, empezamos a hablar con la hermanita. Ay, es que la hermana Chencha tiene una consejería a las 1 de la mañana por el WhatsApp. No, a las 1 de la mañana nadie tiene que dar ningún consejo. Amado pastor, usted no tiene que estar atendiendo hermanas de la iglesia a las 12 de la noche. Se fueron los amenes. Y si la está atendiendo, esté su mujer al lado. Y usted, pastora, está atendiendo consejería a la 1 de la mañana de un hombre que no es el suyo. Ay, pastor, sí, hermano. Con todo el respeto que usted merece, pero sí. Ni un pastor se deja controlar la agenda de las ovejas. Escúcheme bien, porque su mayor responsabilidad no es atender gente. Su mayor responsabilidad es ministrar la presencia de Dios. Déjese de ese cuento malo. Para eso, entonces establece horarios para atender a la gente. No atiende a la gente todos los días. Este es un consejo que le voy a dar como pastor, como amigo, como apóstol, como usted me quiera
No es correcto. Pregúntele a Moisés que el consejo de gente. No es correcto desde la mañana hasta la tarde atendiendo gente. ¿Y a qué hora ministras a Dios? ¿Y a qué hora ministras a tus hijos? ¿Y a qué hora ministras a tu esposa? ¿Y a qué hora tienes tiempo para ti? ¿Y a qué hora te desconectas tú de todo el mundo? Hasta Jesús apartaba tiempo para desconectarse de toda la gente y conectarse con el Padre. Tú no eres mayor que Jesús. Aló. Hay un día que tienes que desconectarte de la gente. En mi casa vive Jehová en cuya presencia estoy. El lunes es el día de mi familia, es el día de mi casa, es el día donde yo me dedico, donde me acuesto, donde duermo, donde le cocino a mi casa, es el día donde mi esposa y mi hijo me disfrutan. No atiendo a nadie, no atiendo ovejas, no atiendo ministros, no atiendo llamados, no atiendo a nadie. El día de mi descanso es el lunes, pastor, y si alguien se muere lo resucito el martes, pero el lunes es de mi casa. Así es como funciona. Y cuando ya disfruté a mi familia me disfrutó en la noche, antes de acostarme, ahora sí atiendo las mentorías que tengo pendientes. En los lunes tengo mentoría con los pastores de México, los que están bajo nuestra puerta. Pero del resto todo el día salgo de mi casa. Porque si yo como pastor no cuido a mi familia, no voy a poder cuidar bien la iglesia del Señor. Es que la Biblia es clara, pastores. No podemos pastorear de acuerdo a la moda, no hay que pastorear de acuerdo a la Biblia. Amén. Señores, todo esto, pérdida del hambre por Dios, insensibilidad al pecado, la falta de reacción ante la presencia de Dios, porque hasta los pastores han perdido eso, Diana. Ya los pastores no lloran en la presencia de Dios. Ya los pastores no se quebrantan en la presencia de Dios. Ya la gente llega a la iglesia, levanta las manos y los que no están en el servicio son los pastores. Los que no están ahí levantando las manos, que deberían ser los primeros, no están porque hemos perdido hasta la sensibilidad por la presencia de Dios. Reaccionamos como no debemos reaccionar. Empezamos a tener rutinas sin vida. Y esto, apóstol, es más profundo que la debilidad, porque esto es adormecimiento espiritual. El diablo no siempre te empuja al pecado. A veces solo te apaga el fuego que llevas por dentro. ¿Aló? Entonces, cuando el fuego se te apaga, ya no hay pasión en tu mensaje, ya no hay pasión en tu servicio, ya no hay pasión en tu búsqueda por Dios. ¿Por qué? Porque te dormiste espiritualmente. El sueño espiritual abre puertas legales. Déjeme enseñarle algo de la guerra espiritual. Satanás nunca ataca ilegalmente. Jamás. Nunca. Le voy a enseñar por qué. Porque Satanás es un abogado fiscal. Por eso es el acusador de los hermanos. Si Satanás conoce algo, es cómo funcionan las leyes. Por eso Satanás nunca te ataca de forma ilegal. Cada vez que recibes un ataque del diablo es porque tú abriste una puerta. El diablo jamás va donde no le invita. ¿Aló? ¿Por qué Isboset estaba tan vulnerable? Porque Isboset venía de una casa marcada por la desobediencia de Saúl. Mire de dónde viene Isboset. De un trono desechado. Y donde hay desobediencia persistente, hay pérdida de cobertura espiritual. El letargo, el adormecimiento espiritual abre puertas. Le abre puertas a un pecado que se tolera. Le abre puerta a la falta de intimidad con Dios. Le abre puerta al orgullo espiritual. Le abre puerta a la rutina religiosa sin presencia. Le abre puerta a heridas no sanadas. Porque no todo ataque es directo. Algunos ataques son permitidos porque les dimos derecho legal. ¿Aló? Concluyo acá. Cuando duermes, bajas la guardia. Pastores, cuando dormimos, bajamos la guardia. ¿Por dónde entraron los asesinos? Por la puerta. ¿Y por qué entraron por la puerta? Porque la portera estaba ¿qué?
dormida. Pero si se duerme el líder, se duerme el pueblo. Si se duerme el de arriba, se duerme el de abajo. A veces el pastor no entiende, escúcheme porque lo voy a confrontar. A veces el pastor no entiende, a veces la pastora no entiende que el modelo de cristiano que debe haber en la iglesia son ellos. Escuche pastor, escuche pastora, el modelo de cristiano que debe haber en tu iglesia eres tú. Es así de sencillo. Tú quieres gente de oración en tu iglesia, el primero de oración tiene que ser tú. Pero tú quieres tener gente que ore, pero tú no oras. Pastor, tú quieres tener gente que sirva en tu iglesia, el primero que tienes que servir eres tú. Tú quieres tener gente que diezme en la iglesia, el primero que tiene que diezmar eres tú. Así es que tú eres la cobertura de la gente, tú ministras a la gente recibe lo que hay en tu espíritu. Es que, pastor, yo solamente le predico a la gente. ¿Tú crees que la gente está recibiendo tu enseñanza? La iglesia sabe que está recibiendo lo que tú imprimes en ellos, porque la gente recibe lo que tú eres. La gente recibe lo que tú cargas. Entonces hay gente que dice, ay, yo no entiendo por qué la hermana Chencha es rebelde, porque tú en alguna área eres rebelde. Yo sé que las confrontaciones no gustan, pero salvan. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo al pueblo, cómete el cordero todo? ¿Cómo había que comerse? Todo. Con entrañas, con todo hay que comerse. Porque a Cristo no te lo puedes comer por partes, a Cristo te lo tienes que comer como todo. Y hay áreas de Cristo que no te van a gustar. Dios mío, yo voy a terminar ya aquí. La verdad, usted no puede pedirle a Dios que le dé cosas, que le dé gente que practique lo que usted no es un modelo de vida. Pastores, que yo estoy llorando para que Dios me dé gente consagrada. El primero que se tiene que consagrar es Dios. ¿Por qué, apóstol? Porque si yo estoy dormido, el pueblo que lidera también lo está. Cuando leemos la Biblia, encontramos que los que mataron a Isboset, nadie los detuvo, nadie sospechó, nadie los vigiló. ¿Por qué? Porque el rey estaba dormido, y cuando el liderazgo duerme, todo el sistema también duerme. Por eso el tipo entró y ahí estaba la portera roncando. Mataron al rey y nadie se lo cuenta más, le cortaron la cabeza, le sacaron la cabeza y se fue y nadie. ¿Tú sabes que hay pastores heridos y nadie se dio cuenta? ¿Tú sabes que hay pastores que cayeron en adulterio y nadie se dio cuenta? ¿Tú sabes que hay pastores que ven pornografía y nadie se da cuenta? El Señor nos guarde. Escúchame muy bien, porque tu nivel de vigilancia determina tu nivel de protección. Una mente descuidada abre puertas. Una vida sin oración pierde cobertura. Un corazón distraído se vuelve territorio fértil para Satanás, que el Señor lo reprenda. Nunca olvides esto, mi amado pastor, mi amada pastora. Lo que no disciernes, lo permites. Y lo que permites, te destruye. Los asesinos, apóstol Porfirio, entraron sin resistencia. Nadie los detuvo, nadie los persiguió, nadie los confrontó. ¿Por qué? Porque todo el sistema estaba dormido y eso empezó desde la cabeza. Amén, pastores. ¿Sabía que el nivel de vigilancia del pueblo nunca superará al nivel de vigilancia del pastor? Que Dios nos ayude, pastores.
El ataque más peligroso es el que no ves venir. Ese es el ataque más peligroso. El texto dice algo que me llamó la atención. En la Reina Valera no lo dice, pero en la versión TLA dice que cuando entraron, dice, y vivieron en el vientre. Así dice. En la versión TLA, lo puede leer. Y el texto dice que vivieron en el vientre, y dice, mientras dormía, y le cortaron la cabeza, es decir, le quitaron la autoridad. El tipo está dormido, no se pudo defender, no reaccionó, no luchó, murió sin resistencia. Porque el sueño espiritual te roba la capacidad de reaccionar. Lo queramos entender o no, pero hay muchos que ya no reaccionan al pecado. Hay muchos que no reaccionan a la frialdad espiritual. Hay gente que no reacciona a la pérdida de pasión. Y el día que dejas de reaccionar al pecado, ese día el pecado empieza a gobernarte. ¿Cuál es la peor muerte que existe? La muerte espiritual silenciosa. La que nadie nota, la que nadie ve, pero ahí sucede. El texto dice que vivieron en el vientre. ¿Qué representa el vientre? Las emociones. Representa los deseos, representa la intimidad, porque el enemigo ataca primero lo interno antes de manifestarse en lo externo. Escúcheme, porque lo que voy a decir lo voy a decir con mucha autoridad. Hay pastores sonriendo por fuera, pero sangrando por dentro. Hay pastores predicando un mensaje, pero están rotos en el alma. Y lo que tú no sanas te termina matando en silencio. Escúchame, pastor. Escúchame, pastor. La muerte del ministerio empieza en lo interno. Ahí empieza algo. Ahí empieza. Porque yo me atrevo a decir que aquí hay pastores cansados emocionalmente. Pastores cansados, abatidos. Pastores que lo han dado todo por la gente y la gente ha sido ingrata. Aquí hay pastores cansados emocionalmente. Y nadie habla de él. Aquí no hay reuniones para abrir el corazón y decir que estamos cansados. No, porque aquí todos tenemos que ser siervos del Señor. Pero los siervos del Señor también se cansan. Y los siervos del Señor también lloran. Y los siervos del Señor a veces no quieren continuar. Pregúntale a David, que era siervo de Dios y un día se cansó. Un día dice la Biblia, que tuvo angustia, porque los ungidos también lloran. Los ungidos también se cansan. Los ungidos a veces no quieren continuar. ¿Cuántos aplauden esa palabra? Eso no te hace pecador, te hace humano. Y hay días donde tú necesitas sentarte con alguien y decir, ¿sabes qué? Ora por mí que no puedo más. Eso no te hace mal pastor, te hace humano, te hace dependiente de la gracia del Señor. Señor, quítame este aguijón. No, Pablo, no te lo voy a quitar, solo bástate mi gracia. Hay días donde uno no quiere ir a la iglesia. ¿Me va a decir que no? Dígame si no, pastores. Hay días donde usted no quiere ir a la iglesia. Hay días donde usted no quiere predicar. Hay días donde usted no quiere orar. Hay días donde usted no quiere leer la Biblia. Hay días donde usted no quiere predicarle a la gente. Hay días donde usted no quiere ministrarle a la gente. ¿Y qué hace? Bueno, recuerda que es pastor y se le pasa. Porque hay días donde no queremos continuar. Eso no me hace pecador, me hace humano, me hace dependiente de su gracia, me hace entender que esta obra no es mía, es de Él. Alguien aplaude esa palabra, es de Él. Los pastores no tenemos derecho a cansarnos del Señor de la obra, pero sí tenemos derecho a cansarnos de la obra del Señor. Mire los hombres de Dios en la Biblia. Hubo gente que no quiso continuar. Hubo gente que se deprimió. Hubo gente que se metió en la cueva. Hubo gente que dijo, Señor, ¿sabes qué? Mátame, quítame la vida. Y créeme, tú no eres mejor que ellos. ¿El día donde no queremos? Yo sé que aquí hay pastores que se sienten vacíos espiritualmente.
pero siguen predicando, pero siguen aconsejando. Escúchame, el altar nunca puede sustituir, el púlpito nunca puede sustituir tu intimidad con Dios. Lo primero es el Señor. Tú no tienes que quedar bien con nadie. Tú no necesitas agradar a un sistema religioso que no le importa tu vida. Quítate esa religiosidad. ¿Sabes qué te tienes que quitar? La armadura de Saúl. Porque con esa armadura tú no puedes andar. Tienes que quitarte la armadura de la religión. Que te digo, no, es con esta armadura que puedes vencer el gigante. No, yo no venzo gigantes con armaduras de otros. Yo venzo gigantes con la piedra, con la onda y con el entrenamiento que me ha dado Dios. Cuando te duermes, pierdes el discernimiento. Los asesinos entraron como si nada. No hubo alarma, no hubo percepción, no hubo resistencia. Y esto no es debilidad. ¿Sabe qué es esto, pastor? Es ceguera espiritual. Porque cuando pierdes el discernimiento, pierdes la visión. Y empiezas a llamar normal a lo que te está destruyendo. Dormiéndose espiritualmente provoca ataques internos, no externos. ¿Quiénes fueron los que mataron a José? No lo mataron extranjeros, lo mataron cercanos. Tú sabes que lo que duele no es el puñal. Lo que duele es cuando tú volteas atrás y miras en manos de quién está. Eso es lo que duele. ¿Para quién trabajaban estos dos? Para José. Él los mantenía, él les pagaba, él los ayudaba. Y aún así lo traicionó. Porque a veces nuestras mayores heridas no son externas, son internas. Cuando el pastor se duerme, el ataque no viene de afuera. El ataque se levanta desde adentro. Cuando tú te duermes, empiezan a haber divisiones internas. Empiezan a haber rebeldías silenciosas. Empieza a haber una pérdida de honra. Empiezan a haber ambiciones ocultas. Porque un pastor dormido no pierde la iglesia de golpe, la pierde por descuido. Yo he vivido todas las etapas que usted quiere en el ministerio. Traiciones, pecados, situaciones, divisiones, todas las he vivido. Y cuando yo examino lo que me pasó, me di cuenta que hubo tiempos donde fue el enemigo, pero hubo otras situaciones que viví donde yo me descuidé, donde yo me dormí. Por eso hoy te puedo predicar un mensaje que no leí. Es un mensaje que nace de mi experiencia. Termino con esto. Soy pastor con usted. Ya lo he dicho 3 veces. Hace igualito usted. Ya voy a terminar y no termino. El enemigo quiere matarte en secreto. El enemigo quiere matarte en secreto. ¿Dónde mataron a José? En secreto. En su propio cuarto, en su recámara. Ahí lo mataron. Y dice la Biblia que le cortaron la cabeza y se la llevaron. Nadie vio, nadie evitó, nadie gritó, nadie intervino, porque hay ataques que son silenciosos. Pastores, los pastores vivimos depresiones ocultas. A veces en los pastores hay pecados secretos. A veces los pastores, ¿sabes con qué luchamos? Con batallas internas no tratadas. Yo lo sé. Peleamos con el temor, peleamos con el desánimo,
Peleamos con la frustración. Peleamos con la falta de compromiso de la gente. ¿Sabe cuál es el punto? Que lo que muere en secreto termina siempre manifestándose en público. Por más que lo tengas silencioso, guardado, pasa. Apóstol, entonces, ¿qué hago? Hoy es el día de venir a Jesús. Los primeros que tenemos que correr a Jesús somos nosotros. ¿Sabías que cuando la hija de Jairo murió, Dios mío, el que vino fue el Padre? El que vino fue la autoridad. Y cuando el Padre, cuando la autoridad vino a Jesús, los que estaban muertos revivieron. Dale el aplauso a esa palabra. Amén. Así que yo quiero que usted se coloque. Espero que el Señor les haya hablado, pastores. Amén. Esta mañana el Señor nos ha dado una palabra clara, direccional. No mueras dormido. Es el día de despertarse. Si alguno se sintió ofendido, esa era la idea. Esa era la idea. Si alguno se sintió ofendido, está bien, oféndase, no hay problema. Quiere decir que entonces Dios le habló. Porque no es la visión de un pastor. A muchos de ustedes son que los conozco de rostro, de cara. Algunos he tenido el gran honor de saludarlos. En algunas, muy pocas iglesias de los que están aquí he podido predicar, pero no conozco ni sus ministerios, ni sus vidas familiares, no conozco sus procesos. No puedo emitir un juicio de valor sobre lo que usted vive, pero sí puedo hablar de lo que yo he vivido. Son 30 años sirviendo al Señor. 30 años donde he luchado, donde he batallado. 30 años donde he visto a mi pastor, a mi autoridad, a mi apóstol llorar y tomarlo como un espejo para aprender lo que debo hacer de forma correcta y lo que debo evitar en el ministerio. Un día, apóstol, yo fui a visitar a mi padre, el lugar de apóstol, el apóstol Fabio Alberto Renada Díaz, vive en la ciudad de Bogotá. Mientras estamos en la sala de su casa con mi esposa Leslie, él empieza a llorar. Y mientras él está llorando, mi apóstol me dice: Ismael, te quiero pedir perdón. Y él está muy conmovido, está llorando, está quebrantado. Mi apóstol tiene más de 40 años en el ministerio. Y cuando él dice eso, yo me quiebro por dentro y le digo: apóstol, pero yo no tengo nada que perdonarte. Y él me dice: te quiero pedir perdón, porque toda la vida te enseñé que el pastor debe ser 100% iglesia. Pero hoy me arrepiento de haberte enseñado eso. El pastor no puede ser 100% iglesia. El pastor tiene que ser 100% familia. Porque el que no sabe cuidar su propia casa nunca podrá cuidar la iglesia de Dios. Me dijo: por 40 años me he dedicado a la gente. Por 40 años he estado pastoreando, cuidando, ayudando. Y cuando más he necesitado a la gente, nunca me he estado. Y cuando me quieren abandonar, me abandonan. Hace unos días, en medio de sus lágrimas, me dijo: un hermano se me asentó en mi oficina y me dijo: apóstol Fabio, yo te amo con todo mi corazón. Apóstol Fabio, tú eres mi padre espiritual, tú me has enseñado, eres un hombre tan importante para mi vida. Te amo, pero vengo a decirte que me voy de la iglesia. Y él me decía: yo no entiendo a la gente. ¿Cómo dices que me amas y me abandonas? ¿Cómo dices que me amas y no te importa lo que te di, lo que hice por ti? Porque ese es el ministerio. Y a veces dedicamos tiempo a quien no debemos dedicarle tiempo y descuidamos a los que siempre van a estar. ¿Sabe a quién tenía que cuidar Isboset? A los de su casa. Isboset tenía que dedicarle tiempo a los suyos. ¿Sabes qué dedicó? Tiempo a gente ingrata que eventualmente lo terminó matando. ¿Tú no te das cuenta que el que más ayudas a veces es el que más habla de ti? Yo lo he vivido por 30 años. Ya he aprendido en este camino que el camino ministerial es de sabiduría, y los que están cerca de mí, los que caminan conmigo, yo he aprendido a ser un hombre sabio.
quise, lo aprendí por la experiencia, lo aprendí por los espejos, lo aprendí por la escritura. Y hay cosas que yo jamás voy a negociar si de verdad quiero hacer la voluntad del Señor. Y yo sé que en este lugar, igual que yo, hay gente rota. Eso no te hace valor, te hace dependiente. Y a veces los que más necesitan la gracia son los pastores. Los que más tienen que estar sanos en la iglesia somos nosotros los pastores. Pastor, yo estoy orando por la gente, pero necesitas que alguien ore por ti. Pastor, te estoy llamando a la gente, pero necesitas que alguien te llame, viejo. Necesitas que alguien te pregunte cómo estás. Necesitas que alguien esté pendiente de tu vida espiritual. Que alguien te pregunte cómo estás en casa, cómo estás con tu esposa. Oye, apóstol, no estamos tan bien, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago contigo? ¿Qué necesitas? Yo tengo a mi esposa, vamos a cumplir 15 años de casado, tenemos un hogar precioso, pero cuando tenemos una crisis que yo siento que no puedo arreglar, que no puedo controlar, yo llamo a mi pastor. Apóstol, tengo un chicharrón, perdóneme que hablo colombiano, tengo un chicharrón con él, ayúdame. Vente para Bogotá. Ella 4 horas de Bogotá. Cojo mi camioneta, le digo a mi mujer, móntame en el carro, que vamos a hablar con el apóstol. Y allá nos vamos. Y el apóstol nos sienta y nos dice cuántos pares son 3 motas. Tan, 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 tan. Y listo. ¿Cuántos pares son 3 motas? Perdona ahí ese colombiano, ahí se ha raro. Y nos confrontamos, sanamos lo que tenemos que sanar, porque tú necesitas que en la vida alguien que te mentoree. Necesitas alguien que te guíe. ¿Sabes quién puso a Isbosét de rey? Abner. ¿Y sabes cuándo Isbosét se sintió desprotegido? Cuando Abner murió. Porque cuando Isbosét se da cuenta de que Abner, que es su cobertura, que es su general, ya no está, el tipo dice que es desprotegido. Y cuando estuvo desprotegido, lo mataron. Porque cuando nadie te cuida, es fácil que alguien te mate. Por eso necesitas que alguien te mentoree. Y yo no estoy hablando de estructuras religiosas, estoy hablando de que necesitas un amigo, necesitas un pastor, necesitas un padre, no, sino que el Señor te guíe, pero necesitas a alguien que esté pendiente de ti. Porque de lo contrario, vas a tener muertes silenciosas. Muertes que nadie se dará cuenta, pero serán letales para ti y para tu ministerio. ¿Cuántos esta mañana reconocen que necesitan despertar? De verdad, ¿cuántos necesitan despertar? Yo quiero invitarle a que salga de su silla. Vamos a orar juntos aquí en el altar. No soy mejor que usted. No soy mejor para ministrar. Pero ¿qué tal si juntos ministramos al Señor? Venga, salga acá. Venga a este lugar. Levante sus manos. Este tiempo es usted y Dios. Usted se va a adorar a Dios. Si usted se quiere tirar en el piso, si quiere acostarse, si quiere arrodillarse, es usted Dios. Reconozca que está dormido. Toda transformación comienza con un reconocimiento. Reconozca lo que se durmió y vuelva al Señor. Ministremos al Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Díselo. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo, díselo. Escúchame, aquí no están tus ovejas, aquí no está la gente que lideras, aquí estás tú, Dios, aquí estás tú, Dios. Muchas veces tú le has dicho a la gente, adora al Señor, levanta tus manos, ríndete a Él, entrégate a Él. Hoy no está esa gente, hoy te toca a ti. Hoy te toca a ti vivir lo que les has predicado. Hoy te toca a ti rendirte. Hoy te toca a ti quebrantarte. Hoy te toca a ti llorar. Hoy te toca volver al altar. Hoy te toca volver a despertarte. Decirle, Señor, yo me dormí. Díselo, no tengas temor. Dile, ¿sabes qué, Señor? Hubo áreas donde me dormí. Así como Isbosét, hubo un momento donde los enemigos entraron. Hay cosas que entraron a mi vida que me están matando. Pero hoy yo
tú necesitas despertarte, despertarte es vital para ti, despertarte es vital para tu iglesia, despertarte es vital para tu propósito. Despiértate, pastor, despiértate, pastora, despiértate. Vuelve a despertarte, no mueras como Isbosé. No mueras como Isbosé, no mueras como Isbosé. No mueras como Isbosé. No mueras como el hombre que se quedó dormido al mediodía. Si Isbosé está despierto, el pueblo está despierto. Él no hubiese muerto, pero él murió porque estaba dormido, porque estaba vulnerable. Él murió porque se abrieron puertas. Pero tú, pastor, te vas a levantar y raíz a ver una unción de arrepentimiento aquí, porque los que más tenemos que arrepentirnos somos los pastores, los que más tenemos que llorar en el altar somos los pastores, los que más tenemos que reconocer que nos hemos equivocado somos los pastores. Dile, Señor, despiértame, despiértame, despiértame. Y regresa la base. Despiértame, Señor. Despiértame, Señor. Aleluya. Díselo, díselo. Dios está aquí. Ahí mientras tienes tus ojos cerrados, permíteme ministrarte esto. Tú y Dios, eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Porque el Espíritu Santo que está confrontando hoy, el Espíritu Santo sabe que hay áreas donde te dormiste. El Señor sabe que hay decisiones que tomaste sin consultarlo. El Señor sabe que hay puertas que abriste sin darte cuenta. Y lo más peligroso es que te acostumbraste a vivir así. Pero tú vas a levantar tu voz y vas a decir: yo renuncio a todo adormecimiento espiritual. Tú vas a declarar: yo renuncio a todo letargo espiritual. Tú le vas a decir al Señor: despierto mi espíritu en el nombre de Jesús. Le vas a decir: recupero mi discernimiento, cierro toda puerta legal al enemigo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora, Señor, rompemos todo espíritu de adormecimiento, rompemos toda pasividad espiritual, rompemos toda desconexión con tu presencia. Declaramos que se rompe todo letargo, se activa el discernimiento, se enciende el fuego del Espíritu Santo. Ahora cerramos toda puerta legal, cerramos todo pecado, cerramos toda herida, cerramos todo orgullo, cerramos toda distracción, y en el nombre de Jesús declaramos que no moriremos dormidos, no seremos sorprendidos, no perderemos nuestro propósito. En el nombre de Jesús, a partir de hoy nos vamos a despertar. Levante sus manos y declare conmigo: me voy a despertar. Dígalo fuerte, vamos con violencia. Diga: me voy a despertar. Y dé su mejor aplauso al Cristo de la gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Apláudale con toda su fuerza. Apláudale con violencia. Vamos. Abraza a la persona que tiene al lado con mucho respeto y dígale que fue el tiempo de despertarnos. Llegó el tiempo de despertar. Amén. Vamos a volver a orar en las madrugadas cuando dice amén. Vamos a volver a buscar al Señor. Vamos a volver otra vez a la intimidad con el Padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos ya despiertos. Ya está despierto, hermano. Ya. Es el Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Mientras el Señor ministra a los que tengan que ministrar, solo quiero terminar con dos cosas. Antes de pasar el micrófono al apóstol, dos cosas importantes. La primera, pastores, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias por haber quizás interrumpido algo de su agenda para atender un llamado que solo lo puede provocar el Espíritu Santo. De verdad, muchas gracias, porque sé que son gente ocupada, son gente que dedican su tiempo a servir al Señor, y siempre es un honor poder compartir con los pastores. Tengo mucho respeto por los pastores. Yo también pastoreo iglesias y yo sé el trabajo que de verdad el pastor hace, y para mí siempre será un honor poder compartir una palabra fresca de parte del Señor. Espero haber sido bendición para su vida. Lo segundo que quiero improntarles, esto no es algo oficial, es algo que de pronto lo hablaré con los pastores que tenemos trabajando con nuestra mentoría, nuestra cobertura, y luego ellos lo van a socializar con ustedes y ustedes lo mirarán si lo ven viable. Pero ayer, mientras yo meditaba en algunas cosas, yo les decía que yo creo con todo mi corazón que hay cosas que son urgentes, y yo creo que es urgente que los pastores tengamos un retiro espiritual. No tiene que traerme a mí, no tengo que ser yo, solo quiero colocarlo sobre la mesa. Dios nos ha permitido pastorear en mucha gente, y nosotros tenemos diseños de retiros que nosotros hacemos en muchas áreas: sanidad interior, llenura del Espíritu Santo, retiros de ministerios, ministeriales. Pero yo creo con urgencia que los pastores necesitan un tiempo a solas con Dios, un tiempo donde podamos ser ministrados, donde podamos ser confrontados, un tiempo donde podamos hacer talleres, donde podamos llenar clínica, donde podamos denunciar, donde podamos, qué sé yo, las pastoras tener un espacio donde ellas puedan abrir su corazón, y los pastores un espacio donde podamos abrir nuestro corazón. Necesitamos estar sanos para pastorear. Un pastor no puede pastorear estando herido. Mire, cuando las heridas no se sanan, la muerte es segura. Pregúntenle al rey Acab. Era el líder de una nación y fue herido en sus costillas. Fue herido donde estaban las junturas de la armadura, aquí en esta área. Fue herido y nadie lo sanó. ¿Y sabe qué sucedió? Murió en el campo de batalla. Porque usted no puede pelear herido. Cuando usted lo hiere, usted tiene que sanarse. ¿Y sabe dónde murieron? Aquí vean, en las costillas. ¿Sabe cuántos pastores están heridos en las costillas? Y usted sabe que de ahí salió la mujer. Y usted sabe que cuando están heridos en las costillas, están heridos en el matrimonio. Hay muchos que están así. Entonces necesitamos hacer eso. Yo quiero colocarlo sobre la mesa. Trabájenlo, háblenlo, mírenlo, evalúenlo, y si usted lo ve viable, lo podemos hacer. Organizarlo de tal manera que hagamos un retiro donde se pueda conseguir un lugar donde se puedan hospedar, que nos podamos quedar un día o 2 días para usted, para ministrarlo, para confrontarlo. Le garantizo que usted necesita eso, se lo digo. Los pastores necesitamos esos tiempos. Entonces, donde usted se impronta una palabra que lo sane, y cuando usted está sano, usted puede pastorear mejor. Amén. Entonces, ahí se lo coloco sobre la mesa para que lo oremos y que sea el Señor dando su voluntad. Amén. Muchas gracias por haber venido, gracias por la gentileza, gracias por la atención. El Padre les siga bendiciendo, y en la nueva ocasión nos veremos.